Acompañar tu regreso a casa en Pauta Final de la 100.5. 7:35, día miércoles, día de la columna de Cristóbal Belolio aquí en Pauta Final. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Y tú? Aquí estamos. Bien por estos lados. Justo nos toca hoy día un 4 de septiembre Justo. para la columna. ¿Qué día? Día que hoy muchos recordaron a propósito del triunfo del rechazo hace 2 años atrás, en el cierre del primer proceso constitucional. Y es interesante ver cómo se hacen tan diversas lecturas de lo que ha pasado ese 4 de septiembre. Llamativo la forma que tomó el debate público hoy día, sobre todo en el mundo político. Sí, la pregunta que yo más he leído, que está dando vuelta, es si es que la izquierda lo volvería a hacer. ¿Aprendió algo o no? Porque como ese proceso, el primero, Sí, estuvo a cargo de lo que podríamos llamar una variopinta coalición de izquierdas, la gran pregunta que mucha gente se hace es, ¿lo volvería a hacer o no? Si muchos sospechan, sí, apenas tengan los números nuevamente, apenas cambie la marea, vuelven a la carga con la idea y constitucional. me gustaría como partir con eso para ver qué tan cierto puede ser, ¿cierto? Sí. La pregunta sobre el aprendizaje, yo la pondría de esta manera. Claramente tuvimos dos procesos muy adversariales, ¿cierto? Eso lo hemos dicho aquí varias veces. Dos procesos que, si bien fueron ideológicamente muy distintos, parecía que la legitimidad del vencedor dependía de un derrotado explícito, es decir, que perdiera al otro era condición de legitimidad de tu triunfo, ¿cierto? Claro. Y en el primer proceso, digamos que el proceso heredero del etos del estallido social, era el mundo de los excluidos, el mundo más plebeyo, podríamos decir, el mundo que tenía rabia respecto de cómo de que en Chile está mal pelado el chancho, como se dice, ¿cierto?, en castellano antiguo. Ese mundo el que le dijo a los privilegiados, ustedes aquí no participan, ¿cierto? Y me da la impresión de que un mundo importante de la izquierda se dio cuenta de que, al menos a nivel constitucional, ese nivel de adversarialidad, de construir contra en vez de con el otro, al menos es poco eficiente. Y yo lo vi, por ejemplo, y lo voy a poner en algunos personajes a los cuales yo leí, sobre todo por el argumento que ocuparon respecto del segundo. Estoy pensando en Domingo Lovera, estoy pensando en Antonia Rivas, estoy pensando en Gabriel Osorio, si no me equivoco, del PS. Me da la impresión de, por ponerlo en un eslogan, se dieron cuenta de que, ok, Chantal Mouffe en el Congreso, pero John Rawls en la Constitución. Es decir, el agonismo donde nos vamos a ver las caras y nos vamos a la contienda va a ser quién tiene más votos, es el Congreso. Ok. Y cuando digo John Rawls me refiero a una noción de una comprensión de la democracia liberal más consensual. Es decir, hay que buscar los mínimos comunes, o como diría Rawls, el consenso traslapado. Es decir, aquellas pocas cuestiones básicas en las cuales estamos todos de acuerdo. Lo estoy simplificando, pero Sí. más o menos para que se entienda. Sí. Y por Chantal Mouffe me refiero a la teórica, ¿cierto?, del populismo de izquierda, que dice, aquí nada de consenso. Que inspiró al Frente Amplio acá, ¿no? Exactamente, la legitimidad no depende del consenso, la legitimidad depende de quién democráticamente se imponga. Y yo creo que de alguna manera, por decirlo así, yo creo que parte importante de la izquierda, no todos obviamente, y de hecho las 3 personas que mencioné podríamos decir que son parte del capital intelectual relevante de ese mundo. No sé qué pensará la lista del pueblo, no sé, pero por lo menos desde ahí, del elenco, del ecosistema gobernante, me parece que lo entendieron. Ajá. Dime. Y cuando Jaime Baza dice que las derrotas son dolorosas pero no definitivas, hace pocos días en una entrevista en La Tercera, Sí, ¿está sangrando por la herida? No lo estaba contando él dentro de... Por eso, ¿está sangrando por la herida o es de esta izquierda que tú fue dices casual. que se conformó? Yo creo que está sangrando por la herida. Aquí uno además estos personajes comprometieron la piel. Sí. Esto no fue una cuestión así como se jugaron la vida, ¿cierto? Y yo creo que de alguna manera ellos también se compraron el cuento de que eran los padres fundadores. Y lo digo sin sorna, ¿sí? ¿Te acuerdas de esas fotos que aparecían, esas imágenes, como esos collages? Que básicamente eran teología política. O sea, la convención tenía una función redentora de lavar el pecado originario de un Chile que no nos gustaba, un Chile que nosotros decíamos hay que derribar las estatuas, hay que pintar la bandera de negro, ¿cierto? Hubo hasta un video en su momento de la convención y del trabajo de la convención loable y patriota. Sí, No sé si patriota es la palabra más adecuada, pero... Bueno, es súper interesante pensar el otro día estaba leyendo un artículo, un paper académico de Gabriel Negreto,
que es un politólogo que estuvo aquí en Chile, ahora creo que ya no está, y Gabriel Negreto, que ha sido de los que ha escrito criticando la convención ex post, por el problema de los independientes, ellos tienen su visión. Porque a todo esto lo interesante es que para el mundo académico ya están saliendo los primeros artículos con revisión de pares, donde se está evaluando cuáles fueron las causas de la derrota. Entonces, por ejemplo, Pato Navia dice, aquí se propuso sencillamente un texto que estaba mucho más a la izquierda del votante medio, ¿cierto? Y estaba mucho más, estaba desenfocado respecto a las prioridades de la gente, que no eran las disidencias sexogenéricas ni los sistemas paralelos de justicia, por así decirlo, que fueron como los que hacían los titulares. Hay otros como Negreto, Guillermo Larraín, que han publicado artículos diciendo aquí el problema fueron los independientes, ¿cierto? Porque no tenían la cohesión que tienen los partidos para ordenarse, claro, para corregir el rumbo y para entender que muchas veces las relaciones en política, como en el Parlamento, la reciprocidad se da con el tiempo. En cambio, cuando es solamente una oportunidad de interacción, en teoría de juego, por ejemplo, te enseñan de que cuando hay varias iteraciones, tú entiendes que cooperar es una buena estrategia, pero cuando tienes solamente una, vas por todo. Entonces, sí, hay una serie de análisis bien interesantes que se han hecho, pero yo creo que también es interesante mirar que el elenco que llegó a gobernar la convención, esta variopinta coalición de izquierdas, ¿cierto? Yo creo que creyó, y esto es lo que dice Negreto, antes de que empezara la convención, en un artículo que dice, las asambleas constituyentes son malas. Lo habíamos leído antes, sí, de meternos en esto. Dijo, yo entre ellos. Voy a volver a recordar a Camilo Escalona. Yo fui el que fumaba opio. El fumador de opio. Pero Gabriel Negreto escribió un artículo antes de que nos embarcáramos en esto, diciendo, el problema de las asambleas constituyentes, no es que sean malas, el problema es que los que van a esa instancia, cuando es una instancia ad hoc, es decir, cuando es una instancia especialmente diseñada al efecto, se creen el cuento. Creen que efectivamente ellos son los portadores de la soberanía popular trascendente. Claro. Y no son capaces de leer que en el fondo están ahí porque en esa elección específica hubo una correlación de fuerzas contingente que puede que en 6 meses más cambie. Entonces esa es la gran pregunta que yo me hago respecto del elenco que llegó. ¿Ellos realmente creyeron que estaban representando la verdadera diversidad de Chile y por lo tanto estas fuerzas trascendentes y que la derecha en verdad era un 20%? Bueno, lo siguen pensando. Bueno, o sea, Daniel Stingo lo resumió bien en esos tiempos. Cual. Y después es interesante porque cuando Kast sale primero en la primera vuelta, ¿se acuerdan que Kast le gana a Boric en primera vuelta? Pato Fernández en una columna que hacía en El Mostrador se reía y decía, al día siguiente nos fuimos todos a Concepción, ¿se acuerdan? Hubo un paseo de curso de la convención a Concepción y todos bromeaban con que había que ponerse corbata. Como diciendo, vamos a tener que ponernos un poco más formales porque la derecha no estaba muerta, estaba solo dormida, ¿cierto? Y si realmente alguno se dio cuenta de que solamente la correlación de fuerzas que se dio en mayo del 2021 fue contingente al momento, por el mal momento de Piñera, los retiros, la pandemia, etcétera. Entonces tengo dos posibilidades. Una es que siguieron creyendo, no leyeron bien el escenario y siguieron creyendo que ellos eran la encarnación de la voluntad del pueblo fidedigna y trascendente, más allá de la contingencia. O dos, se dieron cuenta y dijeron, esta es la nuestra, hay que aprovechar porque ahora esto no se va a volver a repetir, ¿cierto? Ninguna de las dos es muy auspiciosa. No, en todo caso. Ahora, la lectura que hace Jaime Baza, precisamente, de que el problema no estuvo tanto en los errores de ellos, de los constitucionales, sino más bien que el problema estuvo en el poder económico y que ellos no fueron capaces, los constituyentes, de leer esa oposición que iba a haber, esos obstáculos que iban a tener. ¿Da algunas luces también? A ver, evidentemente yo creo que ese no fue el problema. No, claro que no. No fue el problema porque no fueron los grandes poderes económicos los que movieron la aguja. Es seguir echando la culpa al empedrado, básicamente. O sea, a ver, yo creo que desde un punto de vista sociológico al menos, ni Baza ni yo somos sociólogos, así que nos pueden acusar de que aquí estamos metiéndonos pero en esto tomo un poco la sociología de salón que le dicen a Carlos Peña. Me parece que en muchos lugares donde se votó rechazo, ¿cierto? Hubo temor, hubo vértigo al cambio, como dice Jaime Baza, Fernando Atria, porque sintieron que ellos estaban esperando hace mucho rato su oportunidad para participar de la fiesta del progreso, del consumo, de la democratización del consumo, del acceso a bienes y servicios que antes tenían unos pocos y que en Chile se ha ido progresivamente, ¿cierto?, masificando. Y ellos sintieron que de repente les dijeron,
espérense un poquito, les vamos a poner antes en la fila a las disidencias sexogenéricas. Oiga, espérense un poquito, les vamos a poner antes en la fila a los mapuches. Oye, espérense, les vamos a poner antes en la fila, o sea... A los animalistas. Ellos sintieron que finalmente esa clase media que no pertenecía a estas identidades históricamente oprimidas, objetivamente oprimidas, en eso nadie lo niega, ¿cierto? De alguna manera se sintieron que estaban siendo desplazados. Hoy día en la mañana escuché a Pierina Ferretti, que me pareció muy, muy inteligente lo que dijo. Fundación Nodo 21. Sí, respecto de que la izquierda tenía que pensar, ella no le echó la culpa al empedrado, dijo, muchas veces ese lenguaje de ONG, no lo dijo ella así, pero ese lenguaje de ONG, de activismo, ¿cierto?, de causas justas, ¿cierto?, hace que muchas veces uno esté tan embriagado, ¿cierto?, de sus propias convicciones justicieras, que cree que ese es el único tema que importa. Acuérdate que muchos llegaron a la convención, por así decirlo, con single issue, mi tema, y no había una visión holística de un proyecto constitucional complejo, cada uno fue por su tema. Con su parcela. Y finalmente eso yo creo que dificultó que la izquierda estuviera en sintonía con lo que en verdad estaban pidiendo las grandes mayorías. Ahora, hay una pregunta que me parece muy interesante, casi morbosa, en el sentido de que mucha gente a la hora de buscar las causas de un resultado que para todos fue sorpresivo, yo sé que se fue cocinando en el tiempo, pero si a nosotros nos preguntaban 8 meses antes, 9 meses antes, jamás habríamos pensado una cosa así. No, ganaba la prueba. ¿Te habría gustado ser? Perdón la pregunta personal, pero... Como dicen los gringos, con hindsight, sabiendo lo que pasó, no. ¿Y lo pensaste antes? Pues si fui candidato yo. Fui candidato y perdí. Y durante 12 meses estuve pateando la perra y mi mamá me decía, Cristóbal, menos mal que no está allá. Esto pasa por algo. Claro, sí, imagínate. Y yo, pero ¿cómo no? Uno siempre cree que puede hacer algo, no habría podido hacer nada, imagínate, habría dado bote a una isla rolsiana en un mar, ¿cierto? Y te habrían funado permanentemente por amarillo. Pero imagínate. No, con Agustina Esquella habríamos estado en un rincón. No, fuera broma. ¿Cuál era la pregunta morbosa? ¿Cuál fue lo que se llama el clivaje? ¿Cuál fue la fisura? ¿Ya? ¿Cuál fue la división? ¿Cierto? Porque el 88, se dice en Chile, la última vez que votó todo el mundo, hasta el plebiscito del 4 de septiembre, con voto obligatorio, acuérdense que, con inscripción voluntaria, pero voto obligatorio, aún así el 88 se inscribió todo el mundo, ¿cierto? Sí. Votar el 90% en masa, sí. Entonces mucha gente dice, bueno, lo que pasó ahí, de alguna manera, fijó la pertenencia política de los chilenos. Ajá. ¿Cierto? Tironi dice la fisura democrático-autoritaria. Los que votaron por el no siguieron votando para adelante por la concertación, los que votaron por el sí siguieron votando para adelante por lo que se llamó la alianza, Chile, la coalición por el cambio, Chile vamos, etc. Y de hecho es bastante así. Además porque el padrón se congeló. Claro, también. Se congeló en el 88. Entonces mucha gente vio en el 4 de septiembre, lo que estamos recordando hoy, una actualización del clivaje, porque nuevamente votó todo el mundo, claro, ¿cierto? Respecto de una pregunta tremendamente relevante, sí, con una intensidad emocional heavy, o sea, hay gente que perdió amigos, que se salió de chat, ¿cierto? Relaciones familiares quebradas. Yo conozco personas que rompieron con sus padres. Exacto, entonces con esa intensidad, mucha gente dijo, aquí lo que pasó nos va a marcar por harto rato. Y fíjate que después, meses después, cuando se eligió el Consejo Constituyente, el que ganó republicano, la distribución fue más o menos parecida, 62-38 a favor de la derecha. Claro. Entonces la derecha sacó cuentas alegres y dijo, ahora sí, a diferencia del 88, esta fisura, que llegó para quedarse, nos favorece, ¿cierto? Entonces quiero preguntarme primero, ¿qué nombre le ponemos a esa fisura? Así como Tironi le puso a la del 88 la demócrata autoritaria. Sí. ¿Qué nombre le ponemos a la del apruebo rechazo? Chuta, que está difícil eso. Entonces, y después preguntémonos qué pasó con la coalición del rechazo. Son dos preguntas. La primera es, ¿cómo le ponemos a esa fisura? A mí me gusta, a propósito también de algo que ha escrito Eugenio, esta idea de pensar en octubre versus septiembre. ¿Ya? Octubre sería el apruebo y septiembre sería el rechazo. ¿Por qué? Porque octubre, y no voy a decir octubrismo porque la gente cree al tiro que estoy hablando de tirar piedras. Sí, claro. Entonces voy a decir octubre. Octubre sería el anhelo refundacional, ¿cierto? El no me gusta Chile. Sí. El que creo que además el Estado ha sido cómplice de los abusos.
creo que el Estado le ha dado chipe libre a los empresarios para que se lleven la pelota para la casa y cuando los pillen en algo se la llevan pelada. Una violencia estructural. El Estado ha amparado la violencia patriarcal, ¿cierto? El Estado es un macho violador. O sea, el Estado, básicamente, y todo lo que conlleva, ¿cierto? El Estado es genocida con nuestros hermanos mapuches en el sur, ¿cierto? Por eso derribamos la estatua, ¿cierto? Por eso queremos hasta cambiar el himno nacional, por eso nos parece provocativo, como decía Publimetro, que los convencionales de derecha pongan una bandera de Chile en su pupitre. O sea, el octubre es el que no le gusta Chile y quiere otro Chile. Y eso no Antitelman, Tomás Leighton han escrito mucho sobre cómo la izquierda de alguna manera se extravió al perder de vista que a los chilenos todavía les gusta la nación, la patria. En medio del plebiscito era cosa de recorrer. O sea, yo estuve en un viaje en Chiloé y estaban todas las casas, los potreros, los campos llenos de banderas de Chile, grandes, chicas, medianas. O sea, te vayas al norte y todavía está lleno de banderas de Contaba Chile. Ricardo Solari que fue a un pueblo y también. eso no es que todos sean de derecha, ni que todos sean republicanos. ¿No? Contaba Ricardo Solari que fue un pueblo donde se decía arriba, como campaña del rechazo, todos somos chilenos. Y la antítesis es, obviamente, el acto performático de Valparaíso cuando alguien se sacó una bandera del trasero, ¿cierto? Exacto, que obviamente es una caricatura, eso no es el rechazo, eso no es la prueba. Digamos, que en términos de timing... Pero es para hacer el punto, para hacerlo de manera muy gráfica. En cambio, septiembre, no solo porque el 4 de septiembre, y porque el 18 de septiembre, ¿cierto? Sería ese que dices, ¿sabes qué? No me gusta el rumbo que está tomando esto. Igual me gusta mi Chile. Igual me gustan mis tradiciones. Igual me gusta... Claro. O sea... Hay un asunto identitario vinculado. Y por eso me parece interesante el concepto que usa... Sí, pero identitario de nación. Claro, de no identidad nacional. de pequeño grupo, claro. Exacto, de identidad nacional. Correcto. Buen punto. Correcto. Sí, y por eso me gusta, como lo plantea Fernando, esta idea del vértigo, ¿cierto? Un poco de... A donde me están llevando... Me parece que puede ser el despeñadero y como pandemia mediante ya habíamos tenido suficiente inestabilidad, como decía un conspicuo dirigente del Frente Amplio, como Mafalda, el rechazo dijo, párenme Chile que me quiero bajar. O sea, perdón, párenme este rumbo y déjenme Chile, déjenmelo como estaba. Prefiero como estaba a lo que me están invitando. Entonces eso es interesante ver si el clivaje es, por así decirlo, octubre, septiembre. Está bueno. Y la pregunta es, entonces, si es que ese es el clivaje, y dijimos que el del 88 perduró 25, 30 años en el tiempo hasta que entró una nueva generación que no votó en el 88, hasta ahí duró, digamos. ¿Qué pasó entonces si era tan cierto que se dibujó un nuevo clivaje? Pues, habíamos quedado en que con voto obligatorio el Chile profundo era más septiembrista, era más moderado, era más conservador, ¿cierto? Era más de derecha, si lo quieren poner así. Y vino el otro ciclo quería Tedeum, quería parada militar y quería rodeo, ¿cierto? Y Agustín Esquela hoy día en la mañana hacía una hipótesis y decía, o sostenía él, habiendo estado dentro de la convención, que el problema que tenía Chile es que Chile avanzaba muy lento. O sea, no es que diera un paso detrás de otro, sino que se quedaba detenido. De hecho, ponía el ejemplo de que la ley de divorcio, que se aprobó en la década pasada, tenía un siglo presentada en el Congreso. Y no se aprobaba, Entonces, lo que él dice es como que los chilenos somos lentos para avanzar. Puede ser. Entonces, es que las democracias son lentos para avanzar, en general. Pero quiero preguntarme qué pasó entonces con las cuentas alegres que sacó la derecha respecto al 62%. ¿Cómo se canalizó eso? Yo me acuerdo que hubo un Icare, creo, que andaba peluceando por ahí Carter y le preguntaron, bueno, ¿y usted va a ir a una primaria con Kast? Antes de que Matei se disparara. Ajá. Y Carter dice algo así como, lo importante es que seamos capaces de congregar a ese 62% de chilenos de buena voluntad. O sea, ellos en su mente ya estaban pensando en que ese 62% era un bloque. Claro. Y por eso era ¿Cómo lo podían importante, aprovechar? y por eso era importante estratégicamente mantener a amarillos, demócratas y todo ese mundo, porque supuestamente ellos venían bajo el brazo con ese delta, con ese diferencial que hacía... Que inclina la balanza. Exactamente. Bueno, en el último plebiscito constitucional, del 17D, no el del 4S, se demostró que esa tesis naufragó, ¿cierto? No hubo un nuevo clivaje, ¿cierto? No fue que el septiembrismo le ganara al octubrismo de forma estructural de aquí para los próximos 25 años. Sí. Y yo creo que moderó las expectativas de la derecha, porque esto quedó, como dicen los ajedrecistas, en tablas, ¿cierto? Claro. Trató uno, no pudo. Trató el otro, no pudo. Quedamos igual. Aunque una cosa yo creo que, fíjate que el mundo del Frente Amplio, más allá del dolor que tiene de haber fracasado en este proyecto, ¿y por qué digo fracasado? Porque, como han dicho varios analistas, esto no solamente
era un texto constitucional. Ujú. Ahí estaba el ADN, digamos, del proyecto político frente amplista. Estaban todas sus causas, estaban todos sus temas. sí, ¿cierto? sí. Había que Lo que cambiar habilitaba el programa, dijo Derechos yo. sociales, Todo. cierto lenguaje inclusivo, estaba feminismo, estaba todo ahí. ¿cierto? Pero yo creo que de una se salvaron. La pesadilla administrativo-burocrática que habría significado implementar Ah, esa magnitud de cambios. Tenemos de acuerdo que el margen de innovación institucional fue ambicioso, y haber puesto en práctica eso. Cuando andáis a la patada con el portonazo, o sea, andáis tratando, celebráis era una locura. medio punto de IMASEC, ¿cierto? O sea, estáis peleando con los viejos conocidos de orden público y economía, y más encima, haberte echado al hombro, redibujar todo el aparato del Estado, yo creo que habría sido una cuestión demencial. estaríamos congelados. Teníamos una guerra civil, no tengo idea, pero no, estoy bromeando, pero yo creo que algunos de ellos dicen, por un lado, menos mal. Oye, en todo caso, queda para otro tema, pero para la próxima columna. Pero, ¿qué es lo que define y mueve a ese delta que inclinó la balanza en una y otra elección? Está interesante como Sí. para hincarle el diente Bueno, a la si próxima, yo ¿eh? fuese de Rehén y la UDI, si fuese del Chile Vamos, Sí. le diría ahora a Amarillo y Demócrata, ¿cómo era la cosa? Ustedes no que venían con electorado, ¿verdad? porque, perdona, en la última elección, al 17 de Sí, terminó igual que el 88. claro, sí, sí. El mundo de la centroizquierda sacó 55, el mundo de la derecha con amarillos independientes adentro sacó 44. Así que yo diría que les bajó el precio. Está bueno. Cristóbal Belolio aquí en Pauta Final. Gracias, Cristóbal. Muchas Gracias a gracias, usted. Cristóbal. Oye,